It's so difficult to reflect on the darkest times in your life, but sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom, but I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. Durante su arresto en el año 2023, Sean Diddy Combs fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, un lugar conocido por sus condiciones infrahumanas. Según informes, hasta el 90% de los reclusos han intentado aislarse o reducir sus sentencias debido al peligro y al abandono que se vive en este centro. Para Diddy, cada día en prisión se convirtió en una lucha por la supervivencia, mucho más aterradora que el juicio en su contra. Sean Diddy Combs, también conocido como Puff Daddy, nació el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York. Su carrera comenzó a principios de los años 90, cuando se destacó como productor musical y más tarde fundó su propio sello discográfico, Bad Boy Records. Bajo su dirección, artistas como The Notorious Big y Faith Evans alcanzaron la fama, consolidando a Diddy como uno de los magnates de la música hip hop. Sin embargo, su éxito en la industria vino acompañado de controversias y problemas legales que, con el tiempo, oscurecieron su imagen pública. En 2023, la situación tomó un giro drástico cuando fue arrestado en Nueva York por acusaciones de tráfico sexual y agresión, cargos que él ha negado tajantemente. Este arresto provocó una reacción en cadena, tanto en los medios como en la industria musical, sumando a su vida pública una de las pruebas más difíciles. La historia de Diddy refleja cómo la fama no puede resguardar a nadie de las consecuencias de sus acciones, ni de los desafíos del sistema judicial DOT. Si te interesan estos temas, suscríbete y comenta interesante para hacérnoslo saber. La experiencia de Sean Diddy Combs en el sistema penitenciario comenzó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, también conocido como MDC Brooklyn. Esta institución ha sido criticada por sus duras condiciones desde que fue inaugurada a principios de la década de 1990, diseñada para reclusos federales en espera de juicio o en tránsito hacia otras cárceles de mayor seguridad. Tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano en el año 2021, MDC Brooklyn quedó como la única prisión federal en Nueva York, un lugar que ha sido descrito como un infierno en la tierra por abogados, ex reclusos y grupos de derechos humanos. Diddy ingresó a este lugar en septiembre del año 2023 y desde el primer momento, las condiciones de la prisión representaron un enorme contraste con su vida de lujos y libertad. MDC Brooklyn alberga aproximadamente 1,000 reclusos y se caracteriza por problemas graves que van desde la falta de personal hasta la proliferación de violencia y contrabando. Los informes de brutalidad, tanto física como psicológica, han sido constantes, con incidentes de apuñalamientos y peleas, así como de contrabando de drogas, a menudo facilitado por el propio personal penitenciario. La situación empeoró con el tiempo, y varios jueces han expresado públicamente su negativa a enviar a personas a esta prisión debido a su historial de malas condiciones y los riesgos que presenta para la seguridad de los internos. La vida cotidiana en MDC Brooklyn representa una serie de dificultades continuas para Diddy. Debido a las acusaciones en su contra, incluidas las de tráfico sexual y abuso, fue colocado en vigilancia especial para prevenir posibles intentos de suicidio, un procedimiento que incluye monitoreo constante por parte de guardias. Sin embargo, esta vigilancia ha generado rumores, alimentados por teorías sobre la silenciación de prisioneros con información peligrosa, similares a las especulaciones en torno a la muerte de Jeffrey Epstein en el año 2019 en otra prisión federal de Nueva York. Aunque Diddy se muestra confiado en su inocencia y ha negado tener pensamientos suicidas, las presiones psicológicas han comenzado a afectar su salud mental. Uno de los aspectos más críticos de su vida en prisión ha sido su interacción con otros internos.
En el mundo penitenciario, los delitos de abuso sexual y tráfico suelen convertir a los acusados en blancos de represalias por parte de otros reclusos. Sean Combs ha tenido que lidiar con el miedo constante a los ataques y la violencia dentro de la prisión. Estas tensiones le han generado problemas alimenticios, ya que según informes, ha perdido peso debido a su negativa a comer por el miedo a represalias o envenenamiento, una preocupación común entre los presos de alto perfil. Para garantizar su integridad física, las autoridades decidieron limitar sus interacciones, manteniéndolo alejado de otros internos, lo que lo llevó a una situación de aislamiento que ha afectado su salud emocional. En la cárcel, el aislamiento puede ser tan duro como la convivencia con reclusos violentos, pues el tiempo en soledad incrementa la ansiedad, el estrés y la paranoia. Estos efectos psicológicos no son exclusivos de Diddy, pero en su caso, el contraste entre su vida anterior y la actual agrava el impacto emocional, pues ha pasado de ser una figura pública a estar encerrado y sometido a las duras condiciones de la prisión. En sus primeros días en MDC Brooklyn, se reportaron intentos de contacto por parte de otros reclusos. Algunos buscaban asociarse con él por su fama y conexiones, mientras que otros lo veían como un objetivo de intimidación o chantaje. La presencia de figuras de alto perfil en el entorno carcelario tiende a ser un arma de doble filo. Puede proporcionar protección a cambio de ciertos favores o exponer a la persona a más riesgos y violencia. Otro aspecto que ha marcado la vida de Diddy en prisión son los rumores que circulan entre los reclusos y el personal de la prisión sobre las posibles repercusiones de su testimonio si decide colaborar o exponer información comprometedora. Como empresario y una de las figuras más influyentes de la industria musical, Diddy posee información privilegiada sobre personas poderosas en el mundo del entretenimiento, lo que ha alimentado especulaciones de que su detención podría tener un impacto más amplio. Este rumor ha llevado a extremar las medidas de seguridad en torno a su persona, incluso si su abogado afirma que no tiene intención de compartir detalles comprometedores. Desde el interior de MDC Brooklyn, las condiciones han puesto a prueba a Sean Combs de formas que nunca imaginó. El aislamiento, el miedo a represalias y la constante vigilancia psicológica han transformado su vida. Sus abogados han solicitado que se mejoren las condiciones de su estancia, alegando que Diddy ha experimentado un deterioro en su bienestar físico y mental. Entre sus solicitudes están la mejora de las condiciones alimenticias y del acceso a espacios de ejercicio, pues el estado físico y emocional de los reclusos suele sufrir debido a la falta de estímulos y al estrés acumulado. El impacto de la vida en prisión en Diddy no solo afecta a su salud, sino que también representa un fuerte golpe a su imagen pública. Los medios han documentado cada detalle de su caso y la combinación de acusaciones serias y el tiempo en un entorno tan extremo han generado opiniones encontradas en la opinión pública. Para algunos, su caída en desgracia representa un símbolo de justicia, mientras que otros argumentan que las condiciones en prisión son inhumanas, independientemente de los cargos. Los relatos de las malas condiciones en MDC Brooklyn no son nuevos y han sido objeto de crítica pública. En el año 2019, durante una ola de frío extremo, los sistemas de calefacción fallaron, dejando a los internos sin agua caliente ni electricidad durante días. Situaciones como estas exponen a los reclusos a riesgos de salud y subrayan las condiciones deplorables que viven diariamente. Esta experiencia forma parte de lo que ha tenido que enfrentar Diddy en su estadía en MDC Brooklyn. A medida que su caso avanza y se acerca la posibilidad de un juicio, el tiempo de Diddy en prisión seguirá siendo un tema de análisis. Para muchos, su experiencia en MDC Brooklyn ha servido para poner en el centro de atención las fallas en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, donde las condiciones inhumanas en instalaciones como esta afectan a miles de reclusos cada año. La llegada de Sean Diddy Combs al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn fue solo el inicio de una serie de desafíos sin precedentes para una figura tan conocida en el mundo de la música y el entretenimiento.
Desde el momento de su ingreso, el rapero y empresario fue colocado bajo vigilancia de suicidio debido a la gravedad de los cargos en su contra y las preocupaciones por su seguridad. Esta medida, aunque preventiva, no fue recibida como un alivio para Diddy, sino como una nueva carga, pues significaba que a cualquier hora del día o de la noche estaría bajo observación constante. Vigilancia y teorías de silenciación. La vigilancia de suicidio en la prisión no solo implica la revisión física constante de su persona, sino la limitación de objetos personales y de privacidad que la mayoría de los internos usualmente tienen. En el caso de Diddy, esta vigilancia particular ha dado pie a una serie de rumores y teorías entre el personal y los mismos reclusos. Los rumores señalan que la vigilancia sobre Diddy podría tener un propósito adicional: controlar lo que sabe y evitar que divulgue información comprometida sobre otras figuras de alto perfil en la industria de la música y el entretenimiento. El sistema de vigilancia extrema ha alimentado temores y ansiedades en Diddy, afectando su bienestar mental. Al no tener un momento de privacidad completa y vivir en una atmósfera de sospechas, el estrés que conlleva su situación se ha multiplicado. Estas teorías de silenciación también lo han hecho dudar de las verdaderas intenciones detrás de su arresto y su trato en prisión, generando una paranoia cada vez mayor sobre lo que podría sucederle si llegara a saber demasiado. Estigma y rechazo entre los reclusos. Diddy ha tenido que enfrentar un estigma considerable dentro del centro penitenciario. Las acusaciones en su contra incluyen tráfico sexual y abuso, delitos que suelen ser despreciados y repudiados en el contexto de la prisión. En el ambiente carcelario existe una jerarquía no escrita donde ciertos delitos generan rechazo y provocan represalias o violencia entre los internos. En los primeros días de su detención, Diddy se dio cuenta de que su situación lo ponía en riesgo inmediato, ya que su caso y su notoriedad lo hacían blanco de ataques. El rechazo no solo ha sido por los cargos en su contra, sino también por su estatus como celebridad. La fama y los privilegios que tenía fuera de prisión han generado resentimiento entre algunos reclusos que ven su caída como una especie de justicia. Para protegerse, Diddy ha sido puesto en aislamiento durante varios periodos, pero esta medida, aunque ha evitado algunos conflictos, también lo ha sumido en un entorno solitario y psicológico que lo ha debilitado emocionalmente. Paranoia y deterioro de la salud mental. El aislamiento y la vigilancia constante han tenido un profundo impacto en la salud mental de Diddy. El estrés de estar en una situación donde todos sus movimientos son observados, sumado al rechazo y el estigma, han llevado a que desarrolle una paranoia intensa. La preocupación constante por su seguridad lo ha llevado a evitar comidas, en especial cuando éstas no son preparadas bajo condiciones de seguridad y supervisión, lo que ha derivado en pérdida de peso y debilitamiento físico. La paranoia ha afectado su capacidad para dormir. En la prisión, el insomnio es un problema común debido al ruido constante, la iluminación y el ambiente hostil. Pero en el caso de Diddy, el insomnio se ha visto agravado por el temor a ataques y represalias. Esta falta de descanso ha deteriorado aún más su estado mental, sumiéndolo en episodios de ansiedad y estrés. Abuso de poder y contrabando dentro de MDC Brooklyn. Uno de los problemas más conocidos de MDC Brooklyn es el abuso de poder y la corrupción entre el personal de seguridad. Según fuentes de derechos humanos, existen casos de contrabando que involucran al personal penitenciario, quienes permiten el ingreso de drogas, armas y otros artículos a cambio de dinero. Para Diddy, estos rumores solo han incrementado sus niveles de ansiedad, ya que siente que el ambiente no es seguro y que, en cualquier momento, podría ser objeto de una amenaza grave. La falta de personal capacitado ha convertido a MDC Brooklyn en un lugar de anarquía, donde los conflictos entre reclusos son constantes y donde la intervención de los guardias es mínima o llega demasiado tarde. En junio del mismo año, apenas unos meses antes del ingreso de Diddy, un interno fue apuñalado mortalmente en una pelea, y en julio otro murió tras ser herido en una disputa similar.
Para Didi, estos incidentes se convirtieron en recordatorios diarios de los peligros de estar en un lugar donde los enfrentamientos pueden suceder en cualquier momento y donde la seguridad no está garantizada. El peso de la presión pública y la repercusión mediática. Otro reto que Didi ha tenido que enfrentar en prisión es el impacto de la presión pública y la cobertura mediática de su caso. A diferencia de otros reclusos, cada movimiento y declaración de Didi es documentado por la prensa y analizado minuciosamente por el público. La atención de los medios ha hecho que el rapero sienta que su situación es observada de forma crítica, y cualquier paso en falso podría ser usado en su contra, afectando aún más su caso y su imagen pública. La presión de los medios no solo afecta la percepción pública, sino también su estrategia legal. La abogada de Didi ha comentado en múltiples ocasiones que la exposición mediática ha dificultado la gestión de su caso, ya que cada detalle, por mínimo que sea, se convierte en un tema de interés que alimenta la especulación y los rumores. Para Didi, esta situación ha generado una sobrecarga emocional, pues siente que sus derechos y su defensa están siendo influenciados por las opiniones de la opinión pública. Las consecuencias en su salud física. El impacto de estos retos no se ha limitado solo a la salud mental de Didi. Las condiciones en MDC Brooklyn han comenzado a afectar su salud física, en especial debido a su negativa a alimentarse adecuadamente. Didi ha experimentado una disminución en su peso y se ha quejado de dolores de cabeza constantes, mareos y fatiga. En un entorno donde la higiene y las condiciones de alimentación son mínimas, el riesgo de enfermedades es alto y la falta de una nutrición adecuada ha debilitado su sistema inmunológico. La privación de sueño, combinada con el estrés y el miedo, ha generado efectos visibles en su aspecto físico, y su abogado ha reportado que su cliente ya no tiene la misma vitalidad con la que ingresó. La falta de acceso a una alimentación balanceada y a espacios de ejercicio ha incrementado estos problemas, sumiendo a Didi en una situación física y emocional cada vez más frágil. Restricciones para comunicar con el exterior. A diferencia de otros reclusos, Didi ha enfrentado restricciones especiales en cuanto a la comunicación con el exterior. Las visitas han sido limitadas y las llamadas telefónicas monitoreadas rigurosamente, un hecho que le ha dificultado mantener contacto constante con sus abogados, familiares y amigos cercanos. La ausencia de comunicación con sus seres queridos ha incrementado la sensación de aislamiento, haciendo que se sienta desconectado del mundo exterior. Estas limitaciones también han afectado su preparación legal. Las reuniones con sus abogados han tenido que ser coordinadas con estrictos protocolos y cualquier información que desee compartir debe pasar por revisión, lo que ralentiza la comunicación y su estrategia de defensa. Para Didi, la falta de un contacto directo y constante con su equipo legal y su familia ha sido una de las barreras más difíciles de superar, ya que su situación parece más desesperante y fuera de su control. A lo largo de su tiempo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Sean Diddy Combs ha enfrentado condiciones extremas y conflictos personales y sociales que lo han llevado a un punto de reflexión y cambio interno profundo. Si bien la mayoría de los días se presentaban como retos interminables y cargados de tensión, su tiempo en la prisión comenzó a marcar una etapa de adaptación y con ello de transformación. Primera etapa: aceptación y adaptación al entorno. Los primeros meses de encierro fueron especialmente difíciles para Didi, quien llegó a MDC Brooklyn con una mentalidad de resistencia y desconfianza hacia todo lo que lo rodeaba, desde las condiciones físicas hasta el personal y los otros reclusos. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y se enfrentaba cada día a las mismas condiciones, Didi comenzó a entender que la única forma de sobrevivir psicológicamente a este ambiente era a través de la aceptación. Este proceso de aceptación fue todo un reto para él. Pasó de sentir que cada elemento de su entorno era una amenaza a desarrollar una especie de rutina interna en la cual enfocaba su energía en pequeños objetivos diarios: mejorar su alimentación, adaptarse a las limitaciones y centrarse en las tareas que estaban bajo su control,
como la lectura y la actividad física en los momentos permitidos. La aceptación de su nueva realidad fue un paso clave que le permitió encontrar algo de paz en medio del caos y le ayudó a sobrellevar la ansiedad y el insomnio que, de otra forma, hubieran afectado su salud mental y física de manera irreversible. Transformación mental y espiritual. Durante este proceso de aceptación, Didi también empezó a replantearse muchas cosas sobre su vida pasada. La soledad y el aislamiento le ofrecieron el tiempo y el espacio para reflexionar profundamente sobre sus decisiones, sus valores y el propósito de su vida fuera de la fama y el éxito material. Al verse privado de todos los elementos de lujo y estatus que habían definido su existencia, Didi comenzó a cuestionarse la verdadera esencia de su identidad y su propósito en el mundo. Este tiempo en aislamiento lo llevó a iniciar una especie de búsqueda espiritual. Didi, quien en varias ocasiones ha hablado públicamente de su fe y creencias, encontró en la oración y la meditación una herramienta para mantenerse enfocado y resiliente. Al dedicar momentos de su día a la introspección y la conexión espiritual, logró encontrar un tipo de fuerza que no había experimentado antes, una que provenía de su interior y no de las influencias externas. Este proceso lo hizo revalorar las relaciones personales y los vínculos familiares, entendiendo que, al final, estas conexiones eran lo que realmente importaba. Cambios físicos y emocionales. A medida que su tiempo en prisión se extendía, Didi también se dio cuenta de que debía cuidar su salud física si quería superar la experiencia de forma completa. Aunque al principio su alimentación se había visto afectada por el miedo y la falta de apetito, con el tiempo logró reestructurar sus hábitos alimenticios. En lugar de rechazar la comida, comenzó a consumir alimentos que le aportaran energía y le permitieran mantener una condición física aceptable, especialmente dadas las limitadas opciones en prisión. La actividad física se convirtió en una de sus herramientas principales para canalizar el estrés y la ansiedad. Aunque el espacio y los recursos eran limitados, empezó a seguir una rutina de ejercicio que le permitiera liberar energía y mejorar su resistencia física. Para Didi, cuidar de su cuerpo se convirtió en una forma de proteger su mente y de mantener el control en una situación donde casi todo lo demás estaba fuera de su poder. Estos cambios no solo afectaron su salud física, sino que también fortalecieron su estado emocional, pues la disciplina en su rutina diaria le daba una sensación de logro y control. Proceso legal y nuevas estrategias. Con el paso de los meses y gracias al apoyo de su equipo legal, Didi comenzó a desarrollar una estrategia de defensa más sólida. Su abogado ha trabajado intensamente en el caso, recopilando pruebas y testimonios que puedan ofrecer un panorama más claro de su situación. Este proceso de defensa ha requerido también de la participación activa de Didi, quien ha tenido que aprender a ser paciente y a confiar en su equipo para enfrentar la presión legal y la intensa cobertura mediática de su caso. Durante este tiempo, Didi ha adoptado una actitud más cooperativa y paciente con respecto a su caso, entendiendo que el proceso legal es largo y que cualquier paso en falso podría perjudicar sus posibilidades de libertad. Este cambio de perspectiva ha sido un gran paso en su evolución, pues le ha enseñado a dejar de lado su impulso de control y a entender que, en algunas circunstancias, debe confiar en los profesionales que lo rodean y aceptar el tiempo que el proceso judicial requiera. Reflexión sobre el poder y la responsabilidad. El aislamiento también lo llevó a una profunda reflexión sobre el poder y la responsabilidad que conlleva la influencia que ha tenido en la vida de muchas personas a lo largo de los años. Al verse obligado a vivir como cualquier otro recluso, sin el poder y el estatus que lo habían rodeado en el exterior, Didi comenzó a entender la importancia de su responsabilidad como figura pública y líder en la industria del entretenimiento. Este tiempo le permitió reconocer que, en muchas ocasiones, el poder y la influencia pueden tener efectos negativos si no se usan de manera consciente y respetuosa. Didi comenzó a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y su imagen pública, especialmente en relación con sus seguidores, quienes lo han admirado y apoyado a lo largo de los años.
Para él, la experiencia de prisión ha sido una lección sobre los límites de la fama y el poder, y le ha dado una visión más clara sobre la importancia de tener un propósito positivo en su vida y en la influencia que ejerce en otros. Preparación para la vida. Después de la prisión, con cada día que pasa, Diddy ha ido construyendo una visión de cómo podría ser su vida después de la prisión. Aunque el futuro es incierto y su caso aún debe resolverse, ha comenzado a imaginarse a sí mismo en una nueva etapa, una donde la fama y los logros materiales no sean su principal enfoque. Ha compartido con su equipo legal y sus amigos más cercanos la idea de crear proyectos que beneficien a personas en situaciones de vulnerabilidad, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos similares en el sistema penitenciario y legal. Para Diddy, su tiempo en prisión ha sido una especie de renacimiento que lo ha preparado para una segunda oportunidad en la vida. Ha llegado a la conclusión de que, si obtiene su libertad, se dedicará a usar su plataforma para promover cambios en el sistema judicial y crear conciencia sobre las condiciones que enfrentan muchos reclusos en cárceles de alta seguridad. Su experiencia lo ha sensibilizado hacia estos problemas y ha despertado en él una motivación por contribuir a soluciones que beneficien a otros. Resolución emocional y fortalecimiento personal. Finalmente, después de un periodo de adaptación y lucha, Diddy ha llegado a un punto de resolución emocional. Aunque el camino ha sido difícil y doloroso, ha logrado encontrar una paz interior y una fortaleza que no había experimentado antes. Esta nueva fase de aceptación y crecimiento ha sido clave para su bienestar emocional, pues le permite enfrentarse a los días en prisión con una visión clara de sus objetivos y de lo que espera alcanzar en el futuro. Esta experiencia le ha enseñado que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz y significado si se aprende a adaptarse y a crecer desde dentro. Ha comprendido que la vida es un viaje de constantes pruebas y que, al final, lo que define a una persona no son sus éxitos o fracasos, sino su capacidad de resiliencia y su voluntad de evolucionar. En palabras de Diddy, este tiempo en prisión ha sido el reto más grande de su vida, pero también la lección más importante que jamás haya aprendido. Si esta historia te impactó, comparte tus pensamientos en los comentarios y ayúdanos a generar conciencia sobre las condiciones en el sistema penitenciario. No olvides ver nuestros otros videos sobre las experiencias de celebridades tras las rejas y cómo estos momentos cambiaron sus vidas para siempre.